Educativa Huipala, a la vez por la Asociación de Docentes de Educación Parvularia. En ese sentido, la finalidad de este ciclo de seminarios es coadyuvar a la formación tanto de docentes como de estudiantes. Asimismo, generar una conciencia crítica en cada uno de los participantes, ya que los temas tratados durante este ciclo corto de seminarios permiten conocer de mejor manera una realidad boliviana como tal, ¿sí? Es en ese sentido que vamos a dar por concluido con este gran evento que tenemos hoy, este ciclo de seminarios, ¿sí? Me permito agradecer a nuestras autoridades que hacen lo posible por organizar estos eventos como tal y generar, como les decía, esa conciencia crítica en cada uno de los participantes. Vamos a comenzar con el programa correspondiente. Bien, el tema que se abordará hoy en el seminario es el siguiente: héroes prestados, realidad frente al tabú bolivarista. En ese sentido, vamos a ceder la palabra para que inaugure el evento al vicerrector de la Universidad Pública del Alto, doctor Efraín Chambi Vargas. Señor vicerrector, puede hacer uso de la palabra, por favor. Es un grato placer tenerlo acá y en cada una de las actividades. Sabemos que está muy ocupado y que se saca un espacio para compartir este ámbito del conocimiento y del saber, señor vicerrector. Personalmente, yo el agradecido, muchas gracias al equipo de soporte en temas de investigación, en temas de elaboración de actividades netamente académicas, como responsables al licenciado David Pacosillo, quien también a su vez es la Asociación de Docentes de la Carrera de Educación Parvularia, asimismo también al licenciado Diego Armando Paucara, quien a su vez igual está sirviendo en la carrera de parvularia como consejero en el HCC, en el Consejo de Carrera. Gracias por permitir que a través del vicerrectorado podamos comprometernos para realizar seminarios, actividades académicas importante para cada uno de nosotros. En este día particular, mi agradecimiento profundo también a Betsabe, quien es la coordinadora responsable general de la Fundación Huipala. Nos ha estado colaborando en muchos momentos. Hemos hecho una alianza estratégica con la universidad y con el área de educación y le estamos agradecidos. Muchísimas gracias, querido hermano Franz Gustavo Morales Méndez. Estamos cerrando este ciclo de seminarios, pero de una forma extraordinaria. Gracias por permitir que tu conocimiento, tu experiencia y la profundidad del tema que el día de hoy se va a abordar. Queremos agradecerte, estimado Franz. Muchas gracias por confiar en la Universidad Pública del Alto. El vicerrectorado se compromete a realizar alianzas estratégicas con diferentes organizaciones para promover y proyectar actividades concretamente en el ámbito académico. Con esas palabras, quiero agradecer y felicitar el ciclo y el cierre de seminarios que el día de hoy somos parte absolutamente todos. Compañeras estudiantes, compañeros estudiantes, bienvenidos. El día de hoy damos por inaugurado este evento académico. Muchísimas gracias, señor vicerrector, por esas palabras y agradecerle a usted por motivar e incentivar ese tipo de actividades que se realizan. Actividades sin duda alguna gratuitas para nuestros estudiantes y docentes. Todo con el fin de fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Bien, continuando con el programa, vamos a ceder la palabra a un gran amigo mío con quien hemos ido trabajando grandes eventos dentro de la Universidad Pública del Alto, quien siempre tiene el ímpetu, ¿sí? Y esas ganas de aportar en la formación de los estudiantes como tal. Vamos a ceder la palabra al ejecutivo de la Asociación de Docentes de Parvularia, licenciado David Pacosillo. Licenciado, tiene la palabra, por favor. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. En primera instancia, quiero saludar a nuestro hermano, doctor Efraín Chambi, vicerrector de la Universidad Pública del Alto. Asimismo,
queremos saludar la presencia de nuestra licenciada Betsabe Evia, coordinadora de Fundación Comunidad Educativa Huipala. Saludo también la presencia del licenciado Diego Paucara, organizador de este evento, amigo, promotor de actividades académicas, junto con mi persona, y por supuesto a las muchas personas que están apoyando, y en especial a los estudiantes y docentes que el día de hoy están presentes. Por supuesto, también saludar a gente muy importante que está en este evento acompañándonos. Y bueno, el día de hoy me voy a presentar por favor a nuestro Claro que sí. expositor. Miren, quiero mostrarles este hermoso libro que me acaba de llegar, gracias licenciado Franz Gustavo Morales, el día de hoy, nuestro expositor. Uno ve este libro y le causa desde la introducción una llamada de atención, porque dice lo siguiente y comparto con ustedes, dice: la historia de Bolivia ha sido escrita perversamente para atacar la autoestima del boliviano. Yo me acuerdo cuando he aprendido en la escuela la historia oficial, siempre nos decían, ¿no? Los bolivianos hemos perdido esto, los bolivianos hemos perdido aquello, y eso atacaba a mi autoestima. Yo recuerdo cuando me decía una docente, nosotros somos los mendigos sentados en una silla de oro. Pero cuando uno lee a Franz Gustavo Morales en este libro Héroes Prestados, pareciera que te devuelve la autoestima y decir que nuestra gente sí ha luchado, sí ha peleado y sí ha sido consecuente hasta los últimos tiempos. En ese sentido, para mí es un grato honor y por eso lo hemos invitado a este evento que estamos organizando desde la universidad más joven de Bolivia, desde la universidad más revolucionaria de Bolivia, la UPEA. Estos eventos que son para ustedes, que quisiéramos que lo aprovechen. En ese sentido, invitamos por favor y presento al licenciado Franz Gustavo Morales Méndez, que ha dedicado años de investigación y ya se hace y se materializa en estos trabajos, que da orgullo que un boliviano nos devuelva la autoestima a través de la historia. Nada más, muchas gracias por esta oportunidad, licenciado Diego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. También la presentación muy interesante que hizo de nuestro estimado Franz Morales Méndez. Licenciado Franz, un grato placer tenerlo acá nuevamente. Comenzamos con usted el ciclo de seminarios. Agradecerle, estamos muy agradecidos por impartir esta otra mirada de la historia boliviana como tal. Es así que estamos a la expectativa del desarrollo del seminario como tal. El espacio es suyo, estimado Franz Morales. Bien, muchas gracias por las palabras de recepción de nuestro estimado vicesector, el licenciado Pacotillo, y por supuesto, licenciado Paucara, ¿no? Un saludo grande a todos ustedes. Les digo, es muy rara vez que nuestras autoridades de la universidad nos acompañen, ¿no?, en este tipo de eventos académicos cuando se trata de hacer esta difícil tarea de transmitir el conocimiento que uno adquiere. Y bueno, felicitar entonces a nuestro vicesector del Alto, de la Universidad del Alto en este caso, ¿no? Sin duda, para mí es un honor compartir este trabajo. Ya había dicho la vez pasada que, perdón, estoy queriendo empezar de abajo, voy a recorrer mi presentación. Siempre quise acercarme a la Universidad del Alto por ese espíritu revolucionario, y creo esa intención de poder tener otra mirada acerca de lo que es Bolivia, ¿no?, y sus diferentes acontecimientos suscitados a través del tiempo, ¿no?, en la precolonia, en la colonia y en este caso específicamente entrando en este momento tan importante que es la república, ¿no? Y bueno,
decirles que cuando, bueno, un saludo también a todos los estudiantes y docentes y a quienes nos están acompañando esta mañana. Este libro ha sido inspirado justamente en ese sentimiento, ¿no?, de reivindicación histórica, puesto que cuando uno lee la historia de Bolivia no encuentra justificación, no encuentras respuestas a las varias contradicciones que existen, ¿no? Y cuando uno se pregunta el por qué estas contradicciones, lamentablemente no hay respuestas, o si las hay son muy vagas. En ese entendido es de que, a manera de anécdota, recordarles o hacerles conocer de que cuando escribimos Héroes Prestados, uno, recuerdo que me llamaron un día y me dicen que, bueno, voy a coser, bueno, amenazas muy fuertes, tema de familia, etcétera, ¿no? Sin duda yo paré la publicación de ese libro por temas estrictamente familiares, pero después recapacité y dije, no, tengo que hacer conocer a Bolivia esto, porque toda la vida a mí me han enseñado que Simón Bolívar era mi libertador, ¿no? Porque está en nuestros himnos, en nuestros símbolos, que la batalla de Ayacucho, de Junín, etcétera. No, pues es como una religión. Y ir en contra de esto, caramba, muy complicado, ¿no? Entonces, ese más o menos es el marco general de lo que vamos a ver en esta presentación. Y bueno, pedirles de que después de que pueda terminar, bueno, haya algunas preguntas que seguro que las va a haber. Entiendo que es un auditorio muy especial, ¿no? Porque estoy frente a eruditos profesionales en el campo de la historia. Y bueno, a ver, ojalá salga un buen debate al final. Bien, entonces el título es Héroes Prestados 2, realidad frente al tabú bolivarista. A manera de introducción, decimos que 200 años de vida republicana significan para muchos, para la mayoría, una realidad que nunca existió. La historia de millones de nuestros abuelos nunca se supo. Solo se conoce lo que a las minorías les interesaba que se conozca, y a eso la han llamado historia de Bolivia. Y bueno, miren, encontré este pequeño párrafo acá al revisar, porque yo estoy constantemente leyendo libros, viendo videos, etcétera, y vi un video de Felipe Peina, ¿no?, en relación al tema que voy a exponer hoy día, y él decía, por ejemplo, hacía referencia a María Remedios del Valle, una negra que era madre de la patria argentina, y yo pongo acá, ¿quién se acuerda de ella? No está en la historia argentina, María Remedios del Valle, ¿no? ¿Por qué? Porque es negra. Y es una línea que ha marcado entonces no solamente la historia de Bolivia, sino de todos los países latinoamericanos, porque la historia del Perú, de Argentina, de Chile, etcétera, es la misma que la historia de Bolivia. La historia de Bolivia ha estado escrita perversamente para atacar la autoestima del boliviano en todas sus épocas. Yo quiero volver a leer lo que dijo el licenciado Paco Tillo, repetir este párrafo, porque sin duda, ¿no? Todo lo que está escrito, y nombro algunas veces a algunos escritores como Carlos de Mesa, de quien tengo algunos recuerdos cuando estaba allá por Europa escuchando algunos seminarios, etcétera. Y bueno, no quiero comentar más allá de esto porque es un poco delicado, pero él y muchos autores escriben la historia oficial de Bolivia, la historia justamente de esas minorías. Eso sí lo puedo decir.
pero no la historia de nuestros abuelos, de las grandes mayorías, que es importante poder recuperarlas y transmitirlas y difundirlas, ¿no? Y en ese sentido, escribí este libro. Voy a aprovechar de mostrarles. Titula Camino al Pacífico, Canchas Blancas y Tambillos, batallas ganadas en tierras bolivianas. Acá expongo un diario, el diario de Apodaca, que nos va a mostrar que en la guerra del Pacífico precisamente no habíamos ganado, no habíamos perdido, como nos cuenta todo ese proceso de la batalla del Pacífico. Por si acaso tengo 4 libros escritos sobre esta temática, que hemos ganado a los chilenos en Canchas Blancas y otra en Tambillos, a los chilenos. Pero ¿y por qué no está en nuestra historia estas 2 batallas? Cuando uno lee este episodio de la Guerra del Pacífico, son todos derrotas. Y ni siquiera en territorio boliviano, ¿no es cierto? Todos en el Perú, Entonces, ¿por qué nos han ocultado que les hemos ganado? Y acá relato justamente esto, a ver si en su momento estamos también difundiendo este tema, que es muy importante que conozca Bolivia. Y por eso es que decimos, ¿no? Nuestra historia está escrita perversamente para atacar el autoestima. Y gracias, licenciado Pacotillo, por haber subrayado este tema. En una primera parte del libro vamos a... estamos haciendo referencia más bien a la esencia de nuestras culturas precolombinas, que de alguna manera ya lo había hablado cuando yo estaba desarrollando, exponiendo el libro de Francisco Pizarro, pero quiero resaltar tal vez acá algo que creo que no lo dije, el tema de la globalización de la prehistoria, ¿no? En este libro abordamos este tema señalando que nuestros pueblos antiguos, Tiahuanaco, etcétera, etcétera, hemos estado conectados con todo el mundo, Y no es así, que en 1492 viene Colón y nos va a descubrir, entre comillas, ¿no? Creo que eso ya se está aclarando y ustedes ese tema dominan mucho más que yo. Entonces, reclamamos hacer más énfasis en Tiahuanaco, Aymaras, Incas, etcétera, antes que en Grecia y Roma, ¿no? Bueno, sobre esto hay mucho que hablar, pero ahí lo dejo, por favor. En la segunda parte hablamos de los primeros descontentos contra los invasores europeos que aparentemente terminaría en 1825. Bueno, ese es el tema, ¿no? Que vamos a hablar a partir de 1825, porque hemos luchado contra la corona española, contra los invasores, y que tiene su antecedente a la llegada mismo de estos señores, cuando Manco Inca, que lo vemos acá, es una iconografía bueno, hay varias, ¿no? De varios artistas. Acá está Chaquicatari también, igual otro revolucionario que es necesario que especialmente los estudiantes puedan, digamos, hacer referencia, por ejemplo, a Manco Inca, porque ha sido, pues, no el primer levantamiento, ¿no? Sino la primera revolución en contra de estos invasores que han venido y nos han sonsacado, engañado, etcétera, como ya los referí anteriormente. El mismo camino siguió Chaquicatari cuando en Potosí se revela cuando llegan los primeros españoles, pero ya estaba todo consolidado y no pudieron hacer nada. Siempre a la cabeza de la iglesia. Ojo. Bien. Dice acá, los historiadores peruanos Efraín Treyes y María Rostobrovsky sostienen que sin la participación de los indios como aliados de los españoles, no hubiera sido posible dicha empresa. Fueron los indios quienes derrotaron a los propios indios, a influencia de los españoles. Fueron estos indios que atacaron Cajamarca, el Cusco, en Lima y Charcas y otras regiones. Los españoles prepararon el escenario para que los nativos se enfrenten unos a otros y este salga como el único vencedor.
Sin duda, esto ya lo abordé, no voy a repetirlo, pero quise repetirlo porque es importante el rol de estas grandes mayorías. Algo muy delicado, por favor, quisiera que comprendan lo que había dicho la anterior oportunidad de mi exposición, en que voy a tocar aspectos muy delicados y muy fuertes, tal vez, que pueden herir la sensibilidad de mucha gente, pero es necesario decir. En una de esas revisiones de mi historia, de la historia de cada uno de nosotros, nunca nos han mostrado, pues, por ejemplo, un análisis, un estudio de Bartolomé de las Casas, un español, un sacerdote que viene como encomendero acá, América, y pasa por varias situaciones, pasa por esta explotación también a nuestra gente, pero luego se va a arrepentir y va a convertirse en aliado, ¿no es cierto?, de los indios. Y tiene varios trabajos justamente que va a comenzar a registrarlos y se van a convertir en libros, y que creo que en colegios, en las universidades, se tiene que analizar esto. Y solamente les voy a mostrar las imágenes que Bartolomé de las Casas, ¿no?, dibuja en sus libros. Y ustedes saben que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Esto es lo que dibuja Bartolomé de las Casas, y es una imagen, pues, disculpen el término, horrible. Y esto es lo que los españoles han hecho a nuestros abuelos, ¿no? Es más, acá a la izquierda se ve varias imágenes donde a un niño lo van a estrellar contra una peña. Son imágenes muy duras, efectivamente, pero realidades. Esa ha sido, pues, lo que ellos han llamado la conquista de América, de esta manera, ¿no? Entonces, repito, sobre esta imagen hay mucho que decir. Estarán seguramente ustedes ya haciendo volar la imaginación. Es una nueva imagen, disculpen, la resolución estaba muy mala. No sé si pueden verla, pero están encendiendo fuego a un pobre indio que está en el asador, ¿no? Es otra forma que nos muestra Bartolomé de las Casas. Algo que quiero hacer referencia en este momento de pandemia. Desde el primer momento en que llegan los invasores, así como en 1825, nos han inyectado, lo voy a subrayar por favor, el miedo. El miedo. Y eso es terrible. Ahora en esta pandemia estamos, pues, con ese sentimiento, con esa emoción tan negativa que nos mata, igual que el virus, más inclusive. Varias batallas han ganado o han perdido, o si quieren, perdido, más que por las armas, por el miedo, ¿no? Y una recomendación: como nos han inyectado desde la llegada misma de los invasores el miedo, trataremos de vencer, vacunarnos. ¿Y cómo vamos a vacunarnos? Emocionalmente, sintiendo lo contrario de lo que es el miedo. Y ustedes tienen ahí la respuesta. Hasta la música, una simple risa, sonrisa, es el remedio perfecto para no sentir miedo. Como recomendación. Estas imágenes son, repito, de las casas. Esto, bueno, quisiera quedarme acá, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Voy a pasar directamente a avanzando. Y acá aparece un personaje muy importante, cuyo nombre es Tomás Katari. Y voy a contar una anécdota sobre Tomás Katari. Y cuando lo supe, lo conocí, escuché hablar de él. Yo estaba en Buenos Aires visitándole a mi hermano, muy jovencito,
bueno, paseando Buenos Aires, llegamos a una plaza y descansamos en una esquina al lado de una tienda. Entonces levanto la cabeza y veo en la esquina el nombre de Tomás Katari. Y le digo a mi hermano que me estaba acompañando, oye, se han equivocado, le digo, no es Tomás Katari, es Tupac Katari, ¿no? Entonces nos acercamos, particularmente me acerco a la tienda con intención de abordar este tema al señor que estaba ahí y le digo, le pregunto, ¿no? Disculpe, ¿por qué el nombre de esta plaza? Y es una plaza enorme, hermosa, en Buenos Aires. El señor, por supuesto, esto hace más de casi 30 años, un poco más de 30 años, imagínense, este señor, bueno, le digo, creo que se han equivocado en el nombre de Tomás Katari, ¿no? Le digo, y el señor no me deja hablar y me dice, ¿por qué? Me dice, si este señor Tomás Katari es el líder indígena de Bolivia. Y me daba cátedra y antes que le pregunte me dice que era un líder antes de Tupac Katari. Conocía muy bien el señor y ahí me di cuenta que los argentinos, varios espacios de nuestra historia, conocen muy bien. Y por eso creo que es importante comenzar a preocuparnos de ir a los archivos, bibliotecas de la Argentina para descubrir y redescubrir nuestra historia. Entonces, vine, sin embargo, con esa duda, porque yo no conocía mucho de historia, ya se imaginarán, menos escuché hablar de Tomás Katari, sí de Tupac Katari. Y desde entonces, recién estaba estudiando, ocurre que quedó en mí esta gran incógnita. Y con el tiempo, pasó muchos años, tuve la oportunidad de ser docente de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí por más de una década. Hice una práctica a Macha para ver el famoso Tincuy y en la plaza central vuelvo a encontrarme ya no con el nombre, sino con la estatua, ¿sí? Con el busto de Tomás Katari. Y me acordé aquello de Buenos Aires y dije, no, tengo que saber quién es este señor. Entonces comienzo a investigar y no encontraba mucha información, pero hice el esfuerzo, el que busca encuentran, como dicen, y di forma justamente a lo que, creo que ya varios lo tienen el libro que mostró el licenciado Pacosillo, buena parte del libro a Tomás Katari, porque mi gran pregunta, ¿no? ¿Por qué lo han sacado de la historia de Bolivia? Esa historia oficial, ¿por qué no lo menciona? Varios autores, el caso de Carlos de Mesa en su libro Historia de Bolivia, media paginita solamente le dedica, ¿no? Y además lo tilda de analfabeto, de que él estaba buscando un cargo de curaca, de cacique, y nada más, ahí se queda, ¿no? Y sin embargo, lo de Tomás Katari va mucho, mucho más allá, porque representa para todos los bolivianos, según la tesis que nosotros estamos planteando acá, el inicio de la independencia de Bolivia. Claro, en ese entonces alguien me dirá, si no se hablaba de patria, no se hablaba de nación, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, ¿qué estaba buscando Tomás Katari? La libertad de su pueblo, ¿sí? Frente a la opresión que teníamos a partir del invasor, ¿no? El soberbio caudillo, máximo exponente latinoamericano de la independencia de Charcas, así lo llama Valentín Manzano. Gran jefe alto peruano, lo llama don Juan José Vega, el historiador peruano, por haber sido uno de los primeros en haber despertado la energía reaccionaria de los Andes. Si Túpac Amaru se dirige a Lima en busca de justicia para los oprimidos del incanato, don Tomás Katari se dirige nada menos a pie 600 leguas, 3.000 kilómetros a Buenos Aires,
a fines de 1778 para entrevistar al virrey Juan José Vértiz, quien le mandará y exigirá la supresión de la mita. Es que, contrariamente a lo que dicen los historiadores oficialistas, Tomás Katari no estaba luchando por un cargo, estaba luchando por hacer libre a su pueblo, porque él había vivido en carne propia la mita, y la mita es una institución funesta, es una institución de sangre, donde han muerto casi 10 millones de nuestros abuelos, pero en las condiciones más duras que un hombre pueda imaginar, dentro de las minas, por supuesto. Y todo eso ha visto, pues, Tomás Katari, ¿no? Y ha comenzado su lucha precisamente por suprimir esto, como en el libro lo analizamos profundamente, juntamente con Tupac Amaru en el Perú, ¿no? Ojo que quien inició esta lucha revolucionaria por la libertad fue Tomás Katari. Y luego recién va a empezar Tupac Amaru en el Perú, con quien van a tener una relación estrecha. Tenemos que descubrir las cartas que se han enviado a ambos líderes, que los busco y no los encuentro. Es tema de tiempo, es tema logística, ¿no? Entonces, algo que también me sorprendió es que la Cámara de Diputados de la Comisión de Cultura del Senado argentino, en el homenaje y la reparación histórica a su memoria, a través de la ley que denomine Tomás Katari a la plazoleta ubicada entre las calles Charrúa y Taqui del barrio Nuevo Pompeya de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, esa experiencia que yo tuve de estar en esa placita había sido producto de una ley, ¿no? Del Senado. Entonces, bueno, hay también bastante tela que cortar al respecto. En relación a lo que decía sobre Tomás Katari, en 3 siglos la mitad del Cerro Rico había quemado, matado, según Josai Conder, 10 millones de vidas. Los indios eran arrancados de sus comunidades con sus mujeres y niños para que no se escapen en el camino rumbo al cerro. De cada 10 que marchaban hacia las minas, 8 no regresaban jamás. Los que volvían lo hacían lisiados o desahuciados, ¿no? Sobre esta realidad es que comenzó su lucha Tomás Katari. Este es el Cerro Rico donde se ha convertido en el cementerio más grande, espacialmente hablando, en el más grande del mundo, ¿no? Porque este cerro ha cobijado a 10.000 indios, 10.000 cadáveres, 10.000 muertos de nuestros abuelos. Este es el recorrido que hace Tomás Katari desde Chayanta hasta Buenos Aires, son los 3.000 kilómetros, y de ida solamente, más 3.000 kilómetros de vuelta. Imagínense, algún detalle, ¿no? Los indios no podían montar caballo, ¿sí? Pero entiendo que Tomás Katari en algún momento tuvo que hacerlo porque no fue una sola vez a Buenos Aires, fueron varias veces. Y eso también tengo que corroborarlo justamente en los archivos argentinos, ¿no? Pero tengo ya fuentes que aseveran esto, que no fue una sola vez, sino varias veces a reclamar la supresión de todo lo que significa las leyes de Indias, ¿no? Estoy hablando no solamente de la mita, ¿no? De las alcabalas, etcétera, etcétera. Epa, no quiere, no quiere, no quiere. Epa, se congeló mi pantalla. Mil disculpas, pero se congeló mi pantalla. Yo creo que ya se va a solucionar. Bueno, no quiere mostrarme mi pantalla, las
otras imágenes. Bien, pero sin embargo voy a redondear entonces esta participación de Tomás Katari. No sé qué ha pasado. A ver, voy a salir. Creo que su lucha creo que ha sido ya difundida, especialmente en el gobierno de Evo Morales, se ha conocido y se ha avanzado bastante porque, hay que decirlo, se ha dado voz a los oprimidos, y eso es lo importante de este gobierno. Y alguna vez inclusive estuve en Potosí dando alguna charla también sobre este tema, ¿no? Pero lo triste es de que cuando va a morir por traición, ¿no? Por traición Tomás Katari, como siempre, esas cosas no ocurrieron en nuestro país y es hora de reflexionar también eso, porque de eso se aprovechan, ¿no? Las grandes potencias, los países desarrollados, de que siempre estamos divididos, y siendo países ricos, bueno, como estamos en caos, en conflicto constante, no nos permite mirar, ¿no?, nuestra realidad. Y bueno, esto también acontece con Tomás Katari, semejante líder que levantó no solamente a su pueblo Macha, varios pueblos de Sucre, de Cochabamba, etcétera, siguieron su ejemplo. Ha llegado inclusive al extremo, lo explico en el libro, de que varios españoles, incluyendo religiosos, lo hayan considerado como una especie de rey. Recojo varios pasajes donde inclusive se arrodillan para besarle la mano, ¿no? Tengo mucha fuente bibliográfica al respecto, no es exageración lo que yo digo. Tenía una autoridad, una educación muy importante y no era el indio ignorante que señala Carlos de Mesa, ¿no? Era un verdadero líder que yo lo comparo inclusive con William Wallace, el famoso héroe escocés, que podemos verlo en Corazón Valiente, en esa película, ¿no es cierto? Y lo escribo, por si acaso, en el libro, porque vale la pena hacer ese tipo de comparaciones positivas, ¿no? En esta parte quinta, entonces, vamos a... bueno, si alguien quiere abordar algo más sobre Tomás Katari, porque después de su muerte recién va a aparecer Tupac Katari, ¿no es cierto? Porque Tupac Katari lo admiraba tanto, tanto a Tomás Katari que se hace pasar un año por él, ¿no? Pues se pone el sombrero de Tomás Katari y el poncho y un año para que no se apague la revolución que él había iniciado por el tema de la libertad, ¿no? Pero cuando se da cuenta que sus allegados se dieron cuenta de esa situación, entonces él asume, ¿no?, su liderazgo y su personalidad, tomando en cuenta el apellido de Tomás Katari y el nombre del otro líder, el peruano, ¿no? Entonces va a llamar Tupac Katari. En esta parte quinta, cuyo título es Héroes extranjeros prestados, decimos, exceptuando el Alto Perú, el 9 de diciembre de 1824, Ayacucho representó la última batalla para todos los pueblos de América, pero aún faltaba independizar a los pueblos de la futura Bolivia. Ojo, por favor, este es otro tema delicado, porque justamente, seguramente por esto es que yo fui hasta amenazado de muerte, porque cómo iba a ir contra los símbolos, todo lo que está instituido en la historia oficial de Bolivia, ¿no? ¿Será cierto? ¿Será que es cierto que Bolívar y Sucre nos liberaron de la corona española? ¿Hasta dónde llega su participación y su acción en este proceso? Nuevas corrientes sostienen que no son ellos, sino otros, los verdaderos héroes de nuestra libertad. Estamos haciendo referencia acá a la capitulación de Ayacucho. Por favor, especialmente a los estudiantes, ¿qué dice la capitulación de Ayacucho? En su artículo primero, el territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú será entregado a las armas del Ejército Libertador hasta el desaguadero. Repito,
hasta el desaguadero. Lo dice la capitulación de Ayacucho, que en otras palabras es la rendición de los españoles frente al ejército del mariscal Sucre, ¿no es cierto? Aquí el 9 de diciembre de 1824. Hasta el desaguadero, con los parques, maestranzas y todos los almacenes militares existentes. ¿Qué nos está enseñando, qué nos está diciendo la capitulación de Ayacucho? Que reconocía Sucre y Bolívar que nosotros todavía estamos bajo las órdenes de la corona española. Había un ejército poderoso aquí, al mando de Pedro Antonio de Olañeta, el general Pedro Antonio de Olañeta, ¿sí? Vivitos y coleando, no éramos independientes. Por lo tanto, jóvenes, señores, señoras, estimados docentes, la batalla de Ayacucho, ni la batalla de Junín, que se llevó a cabo el 6 de agosto de 1824, unos meses antes de la batalla de Ayacucho, no nos han liberado. Y lo dice este documento, la capitulación de Ayacucho. Está clarito, por favor. Ahí tenemos que empezar nuestro análisis. El segundo artículo, concedido, pero el gobierno del Perú solo abonará las medias pagas mientras proporcione transportes. Los que marcharen a España no podrán tomar las armas contra América mientras dure la guerra de la independencia. Estaban conscientes de que no había terminado la guerra de la independencia. Repito, estoy leyendo la capitulación de Ayacucho. Y ningún individuo podrá ir al punto alguno de la América que esté ocupado por las armas españolas. Hay mucho que decir en estos dos párrafos. Y este es un análisis muy importante. Muy importante. Ahora sí. Bueno, hay una foto de la capitulación de Ayacucho con los protagonistas, La Serna, Sucre, etcétera, etcétera. Luego de su triunfo, Sucre es mandado por Bolívar hasta Charcas, quien no tenía órdenes precisas de su actuación. Solo hasta el desaguadero. No podía cruzar la frontera. A ver, sobre eso también hacemos un análisis en el libro, en sentido de que no hay que olvidar que el ejército de Bolívar y de Sucre era el ejército colombiano, ¿no? En Colombia, Bolívar le había dejado a Santander como el vicepresidente, como algo así como su suplente, ¿no? Y Santander le hacía un reclamo constante, reclamándole que ese ejército tenía que estar en Colombia y no en otros países. Sin embargo, ese ejército colombiano va a estar en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho. Con ese ejército, efectivamente, ese ejército más bien, no hay que dudar de la valentía, por favor, del genio militar de estos militares, de estos soldados, Bolívar y Sucre, porque eso han sido genios militares que efectivamente han liberado a 4 naciones. Estoy hablando de Colombia, Venezuela, Ecuador y el Perú. Han liberado, aunque ahora están saliendo nuevas corrientes. En Venezuela se está hablando de Miranda, que fuera el verdadero libertador, Francisco de Miranda. En el Perú también hay nuevas corrientes, en tanto su rol de dictador, ¿no? Más adelante lo vamos a analizar este tema, de dictador, y etcétera, ¿no? Pero en el caso de Bolivia, estamos comenzando a visualizar en esta exposición que Bolívar y Sucre y Ayacucho y Junín no han liberado a los bolivianos, ¿no? Entonces, una vez que se dan estas dos batallas, muy agotados, sabemos que inclusive la ropa que tenía el ejército ya no podían reponerse, estaban como trapos, y donde había recursos era pues en el Alto Perú. Bueno, Bolívar es que nos comienza a llamar Alto Perú, ¿no? A los charqueños. Y le dice a Sucre, iremos a visitar a los altoperuanos, ¿no? Y le manda entonces a Sucre y
las órdenes solamente hasta el desaguadero. ¿Por qué hasta el desaguadero? Porque era la frontera entre el virreinato del Perú y el reciente creado virreinato de Buenos Aires o del Río de la Plata, que se había creado recién en 1776, hace poquito tiempo, ¿no? Casi casi 50 años atrás, 40 y tantos, ¿no? Pero entonces no podía ingresar, pues, porque el Perú estaba en el virreinato del Perú y este territorio de Bolivia pertenecía al virreinato de La Plata. Entonces, por eso se explica que Sucre se queda tiempo en el desaguadero, ¿sí? Mientras tanto, lo decimos, lo escribimos también, que hay saqueos por parte de ese ejército y de Sucre en varios lugares del territorio charqueño, ¿sí? Hay bueno, en varias partes hablamos de este tema, de Sucre, y una vez más, desobedeciendo las órdenes de Bolívar, decide ingresar a Charcas primero hasta La Paz. En este último párrafo decimos esto, porque hay que hacer notar que Sucre estaba en contra de su voluntad en el desaguadero, ¿sí? Él no hallaba sentido estar ahí porque ya habían logrado la independencia de sus países y para Bolívar y Sucre, Bolivia era una parte más del Perú, etcétera. No tenía sentido, ¿no? Sino la presencia de ese otro todavía ejército español, ¿no? Pero que hay que decirlo también, ya no era tan fuerte ni poderoso como los anteriores. Estaba muy disminuido, pero la incursión entonces del ejército colombiano a Charcas, al Alto Perú, sería por esa necesidad de comida, de ropa, etc. Necesidades económicas. Por eso hay un subtítulo acá que decimos, Sucre no ingresó al Alto Perú por situaciones bélicas, sino por situaciones económicas, ¿no? Y ahí desarrollamos una serie de situaciones. Pero acá es importante decir esto de desobedecer las órdenes de Bolívar, porque él le mandó que esté ahí y Bolívar y Sucre hizo cosas que precisamente eran contrarias a la voluntad, al pensamiento de Simón Bolívar. Sucre comienza a entablar relación con los altoperuanos y a entender el espíritu que ellos tenían, la intención que tenían, ¿no? De ser una nación libre. Ya no querían pertenecer al virreinato del Perú, tampoco al virreinato de La Plata, tampoco a la corona española. Querían ser independientes. Y eso le hace conocer a Sucre en cartas que lo exponemos en el libro. Y Bolívar le da, pues, disculpen la palabra, pero carajazos. Está así las cartas escritas entre ellos, porque ha habido en ese momento un encuentro muy difícil entre estos dos líderes. Y Sucre, gracias a esa lectura que hizo, va a pronto sacar el decreto del 9 de febrero de 1825, desobedeciendo las órdenes de Bolívar. Porque Bolívar, ojo, no quería saber ni escuchar acerca de la independencia de Bolivia, la independencia de los hermanos altoperuanos, como los llaman. Es a causa de esta realidad que Sucre, y antes del Alto Perú, entiende los sentimientos de autonomía de sus pobladores, haciéndole conocer esto a Bolívar, quien de manera muy enérgica les reprocha. Sucre estuvo varado en el desaguadero por varios meses, pese a su enojo, sin órdenes para actuar. Es aquí donde frago el pensamiento de los charqueños que no querían ser parte de ninguno de los virreinatos, ¿no? Y acá entonces va a sacar, decía, el decreto del 9 de febrero en contra del sentimiento, de la intención que tenía Bolívar. Me adelanto un poco. ¿Qué es lo que quería Bolívar? ¿Por qué no aceptaba ni quería escuchar que Bolivia sea independiente o los altoperuanos seamos independientes? Él ya estaba pensando en la Gran Colombia, en la unión de varios países, que por supuesto era un proyecto excepcional, maravilloso, pero que fracasó precisamente por todo lo que hizo Simón Bolívar, como lo vamos a ver luego. Él fue el precursor de semejante idea, muy buena. Hubiéramos sido más poderosos que Estados Unidos, con seguridad, porque tenemos tanta riqueza en estos países, pero fracasó precisamente por los errores de Simón Bolívar, por la ambición de Simón Bolívar. Nadie habla
estaba buscando en el internet para esta exposición, por ejemplo, abordar el tema del decreto del 16 de mayo de 1825 de Arequipa, en el Perú. No he encontrado. Eso es la triste realidad, ¿no? Conocemos del decreto del 9 de febrero de Sucre, pero no conocemos del 16 de mayo. En resumen, ¿qué decía el decreto de Sucre, del 9 de febrero? Que los altoperuanos puedan elegir si pertenecer al Virreinato del Perú o de Buenos Aires, o seguir con los españoles, o ser independientes. Esa posibilidad nos daba el decreto del 9 de febrero de Sucre. Por supuesto que Sucre nos ha ayudado bastante en esta parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Con este documento. Bolívar estaba despotricando. Entonces, en Arequipa, el 16 de mayo, va a sacar otro decreto llamado el decreto de Arequipa, que va a desautorizar, ¿no?, al decreto del 9 de febrero y va a anular todo lo que ha decretado y todo lo que estaba escrito en ese importante documento, ¿no? Entre otras cosas, muy rápidamente, dice lo siguiente: la deliberación de esta asamblea no recibirá ninguna sanción hasta la instalación del nuevo Congreso del Perú en el próximo año. Estaba sujetando a las decisiones del Congreso peruano todo lo que podía hacer la Asamblea Nacional recién creada en Bolivia. ¿Sí? Y eso es algo terriblemente negativo, ¿no? Estaba anteponiendo la Asamblea Nacional del Perú a la Asamblea Nacional de la nación a crearse, ¿no?, en Bolivia, ¿no? Entonces, a ver, esto más voy a leer. Las provincias del Alto Perú quedarán, entre tanto, sujetas a la autoridad inmediata del general mariscal de Ayacucho, general en jefe del Ejército Libertador. Y acá, lamentablemente, un poco, si quieren, la doble moral también en este caso cae en la trampa Sucre, pese a que estaba chocando con Bolívar, cae en la trampa y le hace pisar el palito, porque hay que reconocer, Sucre era un militar noble, honesto, fiel, excelente militar, pero al final cae en las redes y en la ambición que tenía Bolívar, ¿no? Y va a convencerle de su proyecto y, bueno, va a ser parte de ello y lamentablemente va a caer también juntamente con él. Entonces, ese decreto del 16 de mayo hay que estudiarlo, hay que analizarlo, porque va a cercenar entonces el interés nacional que recién estaba emergiendo en nuestro país. Hacemos referencia a las batallas madres de Bolivia. En nuestra historia muy poquito hablamos sobre la batalla de Cotagaita, sobre la batalla de Suipacha, la batalla de Aroma, Huaqui, Tumusla, etc. Y hay otras más en cada región, muy importantes. Y lo único que está inscrito ahí es Junín y Ayacucho. Totalmente injusto. Hasta doloroso, yo diría, porque miren, cuando hablamos de cada una de estas batallas, han habido pues bolivianos que han dado su vida en estas batallas para querer hacernos independientes, libres. Hablar de Aroma, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un Esteban Arce, un cochabambino valiente, caramba, que ha dado su vida, ¿no es cierto?, por la causa, ¿no? Hablar de la batalla de Suipacha, el 7 de noviembre, palabras mayores, porque esta batalla los argentinos lo celebran cada año el 7 de noviembre con desfiles, de una manera muy, muy grande, pomposa si quieren, inclusive mandan caballería para hacer el desfile correspondiente a Suipacha, Tupiza, este 7 de noviembre, porque para ellos significa la primera batalla por la independencia, siendo que en esta batalla, ¿no?, han participado argentinos y bolivianos. El antecedente inmediato de Suipacha es Cotagaita, la primera batalla en Bolivia, el 27 de octubre.
de 1810. Efectivamente, Cotagaita es derrota, ¿no? Aparente derrota, porque se escapan las fuerzas, está relacionado con el primer ejército auxiliar, ¿no es cierto?, que envía a la Argentina para recuperar justamente el Alto Perú, porque ahí estaba la riqueza, porque en ese entonces Argentina vivía de todo lo que daba el Cerro Rico de Potosí, hay que decirlo, el Alto Perú, ¿no? Y cuando las Provincias Unidas de Argentinas declaran ya eh, su independencia, etcétera, se dan cuenta que lo han hecho sin incluir al Alto Perú, que era de donde salían los recursos. Entonces quieren recuperar esto mandando los 4 ejércitos auxiliares que han enviado para recuperarlo, pero sin éxito, ¿no es cierto? Entonces Cotagaita tiene que ver con ese primer ejército auxiliar, con una pérdida, entre paréntesis, porque más que pérdida es una... se van dispersando, escapando, no escapando, sino dispersando, y se van a reunir este mismo ejército argentino con más fuerzas bolivianas, venidas de Tarija, de Potosí, etcétera, y en Suipacha, el 7 de noviembre, el próximo mes, de 1810, va a ser una victoria, la primera victoria. Por eso es tan importante Suipacha para los bolivianos, que hay que estudiarlas. Esta victoria de los bolivianos contra los españoles. ¿Cómo no vamos a estudiar esa batalla? Que esa sí va a reivindicar pues nuestro espíritu, ¿no es cierto? Y no va a lastimar nuestro sentimiento, como lo habíamos dicho. La batalla de Aroma es otra victoria fenomenal de Esteban Arce y bueno, todos los cochabaminos que han luchado. Huaqui es otra derrota, ¿no? Ahí también tiene que ver este primer ejército auxiliar, es derrota, lamentablemente. Bueno, hay cada una de estas batallas han dado su parte para poder hacer a Bolivia libre, y sin embargo las dejamos en el olvido, ¿no? ¿Cómo no hacer referencia a la batalla de Tumusla el 1 de abril de 1825? Estas son las que nos liberaron, no Junín y Ayacucho. Casimiro Lañeta llega al desaguadero el 3 de febrero de 1825, donde ya estaba el mariscal Antonio José de Sucre. Procedente del Cusco, ambos cabalgaron lado a lado rumbo a la ciudad de La Paz, donde el 9 de febrero se promulgó el decreto en el que se basó la independencia de Bolivia. Charles Arnade, ¿no? Acá estamos mostrando la fotografía de este señor norteamericano y su libro famoso, La dramática insurgencia de Bolivia, en donde él hace ese análisis, ¿no? De la famosa logia de las 2 caras a la cabeza de Casimiro Lañeta, que es justamente quienes van a fraguar, van a inventar el hacer los libertadores a Bolívar y Sucre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa figura? Porque lamentablemente todos los héroes bolivianos que habían luchado, estoy hablando de los esposos Padilla, por ejemplo, el marido, ¿no? Juan Manuel Asensio Padilla, el esposo de Juana Azurio de Padilla, este señor Esteban Arce, en fin, en todas las regiones, casi todos los héroes, ¿no? Habían muerto, habían dado su vida por nuestra libertad. Y aprovechando esto, que ya no había líderes, claro, por supuesto estaban todavía vivos algunos, como lo vamos a ver más adelante, pero ni siquiera se dieron la molestia de invitar al acta de la independencia, sino esta logia de las 2 caras que llama Charles Arnade y muchos otros escritores, se van a aprovechar, pues, ¿no?, de esa coyuntura y bueno, como nadie reclama prácticamente ese espacio, los convierten en libertadores a Bolívar y Sucre, ¿no? A ver, subrayando, por favor, que Bolívar y Sucre efectivamente han vencido cualquier cantidad de batallas, han sido héroes, pero militares excepcionales, genios militares, han liberado a 4 países, pero para el caso boliviano, no, contundentemente, no. El mismo día que bueno, acá decimos como título, sobre la batalla de Tumusla. El mismo día que el general Pedro Antonio de Olañeta salía de la Villa Imperial, entraba la vanguardia del ejército libertador a esta histórica ciudad. Al día siguiente,
la ocupaba Sucre con el grueso de sus tropas. El 29 de marzo de 1825, cuando el jefe español Olañeta llegó a Tumusla, el 1 de abril se encontró con que una parte del ejército se había pronunciado por la independencia, encabezado por el coronel Carlos Medinaceli. Es otro personaje que tenemos que comenzar a empoderarnos en tanto conocer que ese señor, nos guste o no, es el verdadero libertador de Bolivia. Acá abajo yo muestro una fotografía de Julio Ortiz Linares y su libro, El Libertador de Charcas. Este escritor dice lo siguiente, ¿no? Que el verdadero libertador de Bolivia es Carlos Medinaceli, que el coronel Medinaceli, respondiendo a Pedro Antonio de Olañeta, a una carta donde le comunicaba el contraste sufrido por el ejército realista en Ayacucho, el 9 de febrero de 1825, desde Talina le escribió persuadiéndolo a una rendición honrosa, participándole su adhesión a la causa patriótica sin obtener respuesta. Entonces, ¿qué dice la historia oficial sobre la batalla de Tumusla? Que el 1 de abril, cuando se da esta batalla, para ellos una confrontación pequeña, un alzamiento nada más, no una batalla, Carlos Medinaceli se da la vuelta frente a su jefe, Pedro Antonio de Olañeta, porque era parte de su ejército, y ahí ocurre que un soldado, ¿no? Por accidente estaba a la orilla del río de Tumusla, lo va a disparar y lo va a matar, ¿no? Entonces, a eso lo simplifica José María Urcullo, cuando escribe la historia de Bolivia, ya en la República, el primer libro sobre esta temática, este momento tan importante, ¿no? Y sin embargo no ha sido así, porque este documento es vital. Tengo el libro El Libertador de Charcas, explica con mucho detalle cómo ya después de la derrota del ejército español, ¿no? En Ayacucho, este comandante Carlos Medinaceli le va a pedir que se rinda, ¿no? A Olañeta, al general Olañeta, y desde entonces, en enero ya, ¿no? En enero ya de 1825, ¿sí? Entonces, desde ese momento es que, y no al día siguiente, como quieren hacer creer, que se va dando y preparando la batalla de Tumusla, donde hay inclusive, hay una arenga de la batalla de Tumusla, ¿no? No voy a dar lectura por el tema de tiempo, ¿no? Está la fecha acá, campo de Tumusla, 1 de abril de 1820, pero daré lectura porque esto es vital, es importante. Dice: valerosos chicheños, tarijeños, compatriotas, por la libertad y autonomía de la patria, enfrentamos decididos a la división enemiga que avistamos ya, de nuestro empuje de nuevo y valor de esta tarde del primer día de abril de Jueves Santo, dependerá la gran victoria o la derrota definitiva de nuestro regimiento y batallón Cazadores y Quichas. Cortemos a su vez la traidora contramarcha del batallón Unión del coronel Manuel Valdés a Barbarucho. Adelante, camaradas, los enemigos que aparecen al norte y con ellos los del sur desaparecerán como las sombras del día. Viva la libertad y viva la patria. Campo de Tumusla, 1 de abril de 1825. Carlos Medinaceli, ¿no, coronel? Luego de la victoria, remite otra carta a Sucre, haciéndole conocer el desarrollo de la batalla, como la muerte del general, del coronel Olañeta, y la capitulación. Así como ha habido una capitulación de la batalla de Ayacucho, ha habido una capitulación de la batalla de Tumusla, ¿sí? Otorgada al último ejército realista. Esto es importante porque acá ha caído el último ejército realista y no en Ayacucho. Y esto es lo que tenemos que estudiar. Mayor análisis, ¿no es cierto? Muchísimo más en este tema de la batalla de Tumusla. Ha habido una arenga, ha habido una capitulación, etcétera, etcétera, ¿no? No se reconoció la labor de Carlos Medinaceli. A cambio de esto,
se deshicieron de él, destinándolo a Tumusla, a la cabeza de su ejército, mientras que Sucre llega a Chuquisaca, acompañado de Arenales, que ya había llegado, el 25 de abril de 1825, recibiendo una ovación sin precedentes, con seguridad que ni él mismo creía en lo que estaba pasando. Sin pérdida de tiempo, se dedicó a organizar el país en todas las esferas de la administración, creó la Corte Suprema, que reemplazaría, ¿no?, la extinguida audiencia, y esto motivó para que Bolívar pueda venir al Alto Perú. En este tema, cuando recibe la capitulación Sucre, que estaba ya en Potosí, y no había tenido la oportunidad, porque él quería negociar con Urdaneta y no enfrentarse, porque el ejército de Sucre era, hay que reconocerlo, muy fuerte, 10.000 hombres, con algo más, frente a los 3.000, 4.000 que tenía el general Urdaneta, sin duda, ¿no? Más Barbarucho, que tenía, creo, algo más de 1.000, no llegaban a 5.000, los derrotaban. Sucre lo derrotaba, pero no se dio esa posibilidad, porque el general Carlos Medinaceli en Tumusla ese 1 de abril se va a enfrentar y los va a derrotar, ¿sí? Entonces Sucre no ha intervenido, y por eso cuando le hacían estos homenajes que le van a hacer a Bolívar cuando llegue, y lo vamos a ver un poquito ahí más adelante, se sonrojaba, se ponía rojo, porque no habían liberado a Bolivia y estaban recibiendo tantos homenajes en La Paz, en Oruro, en Potosí, en todo lado, como emperadores, a dioses los han tratado, gracias a haber preparado todo el terreno, estos de la logia de las dos caras, a la cabeza de Casimiro Olañeta, que era, a decir verdad, porque las dos caras era sobrino del general Pedro Antonio de Olañeta, el comandante del ejército realista, del último ejército realista, imagínense. Por eso le dice Charles Andrade la logia de las dos caras, porque estaba en los dos bandos, ¿sí? Por eso cuando miren acá, habíamos señalado que Casimiro Olañeta le va a ir a dar alcance al desaguadero, ¿no es cierto?, el 3 de febrero de 1825, este señor Casimiro Olañeta, un gran traidor, un personaje funesto también en la historia de Bolivia, que los va a hacer héroes a Bolívar y Sucre, fue mandado por su tío, el general Olañeta, para comprar armas y reforzar su ejército. Y en vez de ir a comprar armas, le traiciona y se va a encontrar con Sucre, ¿no? Y con él van a ir hasta La Paz, etcétera, etcétera. Ahí el tema del decreto 9 de febrero, en fin, ¿no? Entonces, bueno, repito, hay mucho que hablar sobre la batalla de Tumusla, porque esa es la batalla que a los bolivianos nos ha hecho independientes. Y el libertador sería Carlos Medinaceli, el coronel. A muchos no les gusta, pero es una realidad que ocurrió y digno de mucho análisis y estudio. Una fecha trascendental, ojo por favor, Bolívar recién llega a Bolivia el 18 de agosto de 1825, al desaguadero, igual que Sucre, ¿sí? El 18 de agosto de 1825, querido público que me está escuchando, por primera vez pone Bolívar su pie en nuestro país el 18 de agosto. No conocía Charcas, lo que él llamaba el Alto Perú, nuestro país, ¿sí? Después de casi 10 días en La Paz, en septiembre se dirige a Oruro, donde llega el 5. Igual que en La Paz, fue acogido en forma de apoteosis, ¿no? En el mundo clásico, la concesión de la dignidad de dioses a los héroes, ¿no? Apoteosis. ¿Quiere decir eso? Lo mismo sucedió en Potosí el 5 de octubre, en donde cumplió su sueño de subir a la cima del Cerro Rico el 26 de octubre, en cuya cumbre pronunció un discurso memorable y en donde la fiesta duró casi un mes, de honores, regalos y derroche. Ese es otro tema también que habría que investigar y tal vez motivo de tesis inclusive para algunos compañeros estudiantes, porque en La Paz casi 10 días de fiesta, de homenajes, ¿no? Ha estado más en fiestas. En Potosí era todo fiesta. Y inclusive en Potosí yo he puesto acá un libro, el forro de un libro, Bolívar en Potosí, historia de un amor. El hijo que tuvo Libertador en Potosí titula el libro, y he tenido la suerte de hacer un comentario de cuando la autora llegó acá a Cochabamba,
me invitó para que yo haga la presentación del libro y estuve en la gobernación y bueno, la licenciada Teresa Fanny Campos Costas, quien me invitó para hacer esa presentación de este libro. Este es un momento importante, pero antes de hacer este análisis de los amores, si quieren, de Bolívar en Potosí, en Bolivia, es importante remarcar que Bolívar recién estaba conociendo nuestro país y hasta este momento, hasta el momento también que va a partir dejando nuestro país, seguía en desacuerdo a que seamos independientes. No aceptaba la independencia de Bolivia, para nada. Bueno, a manera de un pequeño paréntesis, acá es un artículo de un periódico cuando dice Tataranieta, dice que es un privilegio ser descendiente de Bolívar, ¿no? Es la señora que está acá, Teresa Campos, la autora del libro que les mostré, ¿no? Y ya es su familia, ¿no? Su familia que, bueno, no quería decirlo, voy a decirlo, pero esta señora Teresa Campos Costas es prima mía. Mi padre es Arturo Morales Campos. El papá de mi papá era hermano la, eh, de la mamá, de la mamá de, eh, de la abuelita, en este caso, si quieren, de Teresa Campos. Eran hermanos. El abuelo de mi papá con él, la abuelita de Teresa Campos, por ahí el apellido Campos. Por eso mi padre era Arturo Morales Campos, ¿sí? Y el segundo apellido, claro, es, yo no tengo nada que ver ya en este caso con Bolívar, y el cual le emparenta a Simón Bolívar es Costas, ¿no? El apellido materno de Teresa Campos. Entonces, es una historia bien interesante que también merece la pena porque en Potosí, Bolívar cuando llega hace tres cosas, ¿no? Se hace crecer el bigote, les mostré a Simón Bolívar más adelante con bigote, no fue casualidad, creo que se me fue decirlo. Va a bailar, porque dice que no bailaba, en Potosí baila también, porque un mes de fiesta y de tanto regalo, en fin, tantas cosas que pasó. Y otra cosa, para tener un hijo, ¿no? Que no lo vas a conocer precisamente porque a su compañera le va a decir que no lo quieres reconocer porque tenía muchos enemigos y las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Repito, yo no voy a dudar de la valentía, de la locura también que tenía Simón Bolívar, porque los norteamericanos se llamaban el loco, repasando un poquito de su biografía, en el coronel no tiene, ¿cómo es? El coronel en su laberinto, ¿no? De Gabriel García Márquez, les invito a que puedan leerlo, ahí está la biografía de Simón Bolívar, ahí lo describe tal como era, ¿no? Mujeriego, un hombre muy rico, disculpen por lo que voy a decir, pero es necesario. Simón Bolívar en su juventud vivía en Europa, pero estaba más en prostíbulos y emborrachándose, y es precisamente su maestro, Simón Rodríguez, quien va a ir a estirarle de la oreja y le va a ubicar en esta tierra y reflexionar, y a partir de esa reflexión, de esa formación, educación que le va a dar su maestro Simón Rodríguez, un profesional muy especial, venezolano, que va a hacer que él vaya al monte, donde va en Roma, ¿no es cierto? Y va a dar su famosa arenga de ahí, de venir y libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Liberar a nuestros países. Y ahí dice también que yo voy a enarbolar, ¿no? La bandera de Esteló Orinoco, voy a ir a enarbolar la bandera de la libertad hasta el Cerro Rico de Potosí. Y efectivamente, entonces era un sueño ya que había tenido Bolívar de conocer el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Porque era un símbolo mundial, símbolo de riqueza en todo el mundo, ojo. Bolívar y Sucre no liberaron al pueblo boliviano, no dispararon ni un solo tiro en estas tierras, ni ellos ni sus ejércitos. Entonces, ¿por qué los bolivianos los incluimos en nuestros mayores emblemas y símbolos nacionales? Si ellos no nos libraron de nada, solo ayudaron a establecer política administrativamente el nuevo Estado. Y acá mostramos un poquito a la logia de las dos caras, ¿no? Que tramaron esta historia de hacer los libertadores a ellos.
más sus batallas, ¿no? Aquí está José María Serrano, que ha sido también partícipe de la primera junta argentina, cuando ellos también estuvieron en esa lucha. José María Mendizábal, un párroco. Ha habido varios párrocos en esta primera Asamblea Nacional, ¿no? De que dicho sea de paso, gracias a ese decreto del 16 de mayo que yo menciono, solamente la Asamblea Nacional se convierte en deliberativa, nada más no podía resolver ni sacar ninguna resolución, ¿no es cierto? Por eso bueno, se habla un poco sobre eso en nuestra historia nacional. Y por supuesto este señor Casimiro Olañeta, ¿no? Que ha sido la cabeza prácticamente de haber tramado toda esa situación, repito, de hacerlo a Bolívar y Sucre nuestros libertadores. La historia oficial, ya voy a terminar, mil disculpas, estoy cansando, creo. La historia oficial, entonces, refiere y nos enseña que la lucha por la emancipación boliviana duró aproximadamente 15 años, ¿no? Desde 1810, el primer grito libertario dado en Chuquisaca el 25 de mayo, hasta el 6 de agosto de 1825. Esto no es cierto. Esta lucha empezó en 1778 con la participación de Tomás Catari en los valles de Charcas. Luego, varias regiones desde entonces asumen su rol protagónico hasta conseguir el objetivo de liberación. Toda esta acción representa 47 años de luchas intestinas. Historia oficial versus historia crítica. Ya hay libros, gracias al universo y gracias a las fuerzas telúricas de nuestro país, que nos ha dado esa posibilidad de poder ya escribir esta otra historia, ¿no? Y mostrarles estos dos libros que están acá recuperando la memoria de Rafael Puente, el ex prefecto de Cochabamba, un ex prefecto que ha escrito esa historia crítica. Tiene otro libro, Historia Crítica de Bolivia también. Y el libro que yo lo he escrito, ¿no? Historia Crítica de la Independencia de Bolivia, de Rómulo Roma de Bolívar, Bolivia. También agotado, lamentablemente, pero son libros que ya estamos comenzando a producir como nueva generación, y estoy seguro que los jóvenes que hoy día nos están escuchando tienen que motivarse a seguir escribiendo esta historia que lamentablemente está muy, muy débil frente a todo lo que constituye la historia oficial, ¿no? Winston Churchill decía, la historia la escriben los vencedores. En la política, los vencedores son los que se adueñan del pasado y forman la historia oficial. La historia crítica de Bolivia nos permitirá conocer, analizar, discutir y aprender y lograr la autonomía intelectual de los estudiantes y la sabiduría y la libertad del pueblo en general. Algo muy bueno para rescatar. Bueno, eso es todo. Seguramente he dejado con algunas dudas y preguntas, etcétera, y dispuesto a contestar las mismas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Franz, muy interesante los datos que nos da y nos hace absolutamente repensar la historia de Bolivia, ¿no? Datos que probablemente no conocíamos, porque como bien lo indicaba muchos, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Muchas veces, y nosotros tenemos una sola mirada de la historia como tal. Pero los datos que acabamos de recibir, estoy segurísimo que los participantes también del seminario se quedaron perplejos al frente de una realidad muy distinta a la que tradicionalmente recibimos en el colegio y demás. Bien, en ese sentido vamos a pasar a las preguntas. Estoy seguro que hay muchas preguntas, para lo cual vamos a hacer dos modalidades, ¿sí? Vamos a pedirles, por favor, que levanten la manito, ¿sí? Las personas que tienen algunas dudas para poder realizar al expositor. Por favor, las ¿sí? preguntas tienen que ser a través del chat, ¿ya? Eso lo vamos a ir, usted lo lee. Está habilitado los grupos de WhatsApp para que hagan las preguntas correspondientes. ¿Está ¿Ya? bien, por favor? Sí, claro que sí, no hay ningún problema, licenciado David, no hay ningún problema. Bien, entonces, escriben por favor al grupo de WhatsApp,
para poder realizar las preguntas correspondientes y sus nombres completos, por favor, ¿sí? Bien, ya están comenzando a escribir acá los grupos correspondientes. Bien, acá tengo una pregunta. Nos dice, ¿no? De Miranda Gabriel. Dice, ¿cuál hubiera sido, ¿sí?, el futuro de la Gran Colombia? Estimado Franz, por favor. A ver, muchísimas gracias por la pregunta, ¿no? Me permite decir algo que no lo expuse. Sin duda, el proyecto de Simón Bolívar, desde donde se lo vea, positivo, altamente positivo, ¿no? Crear la Gran Colombia, la unión de tantos países, pues, no, pues era palabras mayores. Sin embargo, ¿por qué fracasa este proyecto? ¿No? No hay que olvidar que, a ver, está fusionado a Bolívar el 25 de mayo de 1826, de acuerdo a la promesa que hizo cuando abandonó nuestra tierra, después de estar acá en diciembre, abandona Bolivia, de Sucre se va hasta el Perú, luego se va a ir hasta Colombia. Ahí hace una promesa de enviar a los bolivianos la primera constitución bolivariana. Ojo, entre paréntesis, ¿no? No boliviana. Y efectivamente cumple. Y juntamente con este documento va a mandar su aceptación, ¿no? El reconocimiento de la independencia de Bolivia. Repito, el 25 de mayo del 26, ¿no? De 1826. ¿Por qué hace esto Bolívar? ¿Por qué se conoce? ¿Y por qué le llama Constitución Bolivariana? Porque estaba todavía en su mente ese gran proyecto de la Gran Colombia, de la Constitución de la Gran Colombia. Y esa Constitución que le mandó a Bolivia era para la Gran Colombia. Pero ¿cuál fue el pecado, el fracaso de este gran proyecto? Primero, y lo muestro por si acaso, lo muestro en el libro, en una carta que le manda a Bolívar Sucre, en donde le dice, la presidencia va a ser vitalicia. ¿Y quién tenía que ser el presidente de la Gran Colombia? Simón Bolívar. Y el vicepresidente, Sucre. En esta carta que le ha mandado está totalmente explicado las intenciones de Simón Bolívar. Si él no hubiera actuado así, de esa manera, por supuesto que este proyecto hubiera marchado adelante. Era volver a la corona española, ¿no? Con un nuevo rey, de manera vitalicia, seguramente sus hijos, no sé quiénes, iban a heredar la presidencia, pero eso no gustó ni al Perú. Imagínense, los colombianos, Santander se dio la vuelta y se enteró de estas cosas y, bueno, ocurre lo que ocurre. El Perú, igualmente, cuando va al Perú ya es rechazado en el Perú, cuando vuelve de Bolivia, ¿no? Y en Bolivia, aquella gente que le había apoyado la logia de las dos caras, a la cabeza de Casimiro Olañeta, Mendizábal, Urcullo, etcétera, etcétera, se van a dar la vuelta en contra de aquellos señores que les habían hecho nuestros libertadores. Y por eso es de que Sucre inclusive ha entrado de una manera tan especial como lo hemos explicado, pero va a salir como un delincuente, escapándose y además herido. ¿Sí? Entonces, este proyecto de la Gran Colombia, también hay mucho que hablar, mucho que decir, pero llega a su fin por los mismos errores de Bolívar y arrastrándole en este caso a Sucre, ¿no? Bueno, esa es la realidad, ojalá le haya respondido, ¿no? Un poquito larga la respuesta, pero había necesidad de algo que no pude decirlo en mi exposición. Creo que el micrófono de Diego no está habilitado.
Licenciado Diego, ¿puede habilitarse? Claro, muchas gracias. Bien, las preguntas las pueden realizar en los 3 grupos de WhatsApp que tenemos organizados para este seminario. Bien, tenemos otra pregunta. Acá nos dice carrera de Ciencias del Desarrollo, ¿sí? Aruquipa Grover nos dice. Y su pregunta es la siguiente. ¿Será posible, si será posible integrar este contenido que realiza el expositor en la currícula boliviana? A Una ver, pregunta muy interesante, sin duda alguna. miren, la verdad es que cuando yo he visitado varias universidades, he estado en varias normales antes de la pandemia y bueno, sin duda, es bien difícil. Y los mismos profesores, por ejemplo, del magisterio me decían, ¿no? Que poquito más y les prohíben, ¿no? Entonces, sabemos cómo ha estado orientada la educación en Latinoamérica, sabemos a dónde está dirigida, y por eso, pues, la respuesta, ¿no? De países desarrollados y de países pobres, ¿no? Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si pudieran cerrarlo. Entonces, cuán importante e interesante sería poder incluir en la currícula de la educación inicial hasta la educación superior esta temática. Lo han hecho los alemanes, lo han hecho los japoneses, lo han hecho los chinos, lo ha hecho uno de los países más, creo que ahora el más desarrollado, de acuerdo a estimaciones, ¿no? Que se han hecho el tema económico, social, etcétera, como Finlandia, Dinamarca, etcétera, han hecho esta tarea, ¿no? Han incorporado en su currícula su historia, aquello que ha acontecido en esencia. Y creo que es hora que los bolivianos podamos hacer eso. Y junto con los otros países hermanos. Cuando uno ve la historia de la Argentina, del Perú, es la misma que la nuestra. Países tan ricos, tan ricos. La Argentina, uno no se puede explicar cómo semejante territorio tan rico en el tema ganadero y agrícola esté sumido en esa crisis que tiene ahora. Semejante territorio con tantos recursos. El Perú, en fin, Bolivia. Entonces, hablar de estas cosas va a hacer cambiar esta realidad. Y eso no les conviene, pues, a ese nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, son otros temas, pero es necesario decirlo. Y esto va a depender también del esfuerzo que cada uno de nosotros como docentes en las universidades, en las normales hagamos, ¿no? De la valentía también de enfrentar un poco este sistema oficial e incorporarlos. Yo lo hago, por ejemplo, en mis clases habituales, en mis alumnos, constantemente estoy exponiéndoles con uno y otro motivo, con uno y otra fecha, este tipo de presentaciones, ¿no? Que creo que es obligación de cada uno de nosotros hacerlo. Aún así el sistema nos diga no, pero hay que hacerlo. Es la única forma de cambiar el curso de nuestra historia y ver, vivir otra realidad, ¿no? Muchas gracias. Bien, tenemos otra pregunta del estudiante Kayari Dina y nos dice, entonces, ¿cuál fue el papel protagónico de Sucre y Bolívar si no fueron los libertadores? Lo digo en el libro, ¿no? No vamos a dudar de todo lo que han hecho, ¿no? Ya lo digo, ya lo dije, no lo voy a repetir, pero cuando llegan a Bolivia, a Charcas, a la República de Bolívar en un inicio, ellos ya tenían preconcebido un camino a seguir, ¿no es cierto? Y comulgan, coinciden con los intereses de esa oligarquía boliviana, de esa logia de las 2 caras que mencioné, cuando ellos quieren ocupar el lugar de nuestros verdaderos héroes que nos habían dado la independencia y lo logran efectivamente, negocian el hacerlos nuestros libertadores, ¿sí?
Entonces, también, pero sería negar un poco aquello que hicieron en la parte administrativa, ¿sí? Sin duda organizaron el país. Bolívar ya tenía experiencia en Colombia, en el Perú, etc. Sucre igualmente, ayudaron bastante. Pero si uno se pone a pensar, por ejemplo, el tema solamente de esa relación entre Bolívar y Sucre con esta logia de las dos caras y su relación a través de la masonería, por ejemplo, ahí uno se va a dar cuenta qué clase de país ellos querían, ¿sí? Entonces, lamentablemente, las grandes minorías nuevamente excluidas. Por eso, esto de la independencia también habría que ponerlo entre paréntesis, porque si bien hay una libertad en el tema administrativo, político, pero en el tema económico, para nada, para nada. Seguía la misma base, el mismo sistema, ¿sí? Los mismos pilares que hacían de la población boliviana, ¿no? Igual que en la colonia. Se repetía la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que se reduce a eso el tema de Bolívar, porque, repito, si uno pone a analizar, yo lo hice, por ejemplo, la presencia de Bolívar, 4 meses en nuestro territorio, y si sumamos sus actos administrativos, etcétera, frente a los festejos, los agasajos, las condecoraciones que ha recibido, ha sido más eso, más eso. Por eso muchos historiadores dicen que los 4 meses más felices de los dos libertadores, ¿no? O del libertador, en este caso Simón Bolívar, que dicho sea de paso, se ha opuesto hasta el final, en estos 4 meses, nunca ha aceptado nuestra independencia, ¿no? Esa es la realidad, por muy dura que parezca, pero esa es la realidad. Bien, estimado Franz, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo que te sacaste hoy en este evento como tal. Realmente hemos llegado a repensar la historia de Bolivia, ¿sí? Sabemos que es muy complicado ir contra el sistema, ¿no? Y se requiere mucho valor como tal. Y creo que en el documento, en el texto, lo planteas, llevar, honestamente, me siento muy orgulloso de que haya profesionales y demás que vayan en contra de un sistema ya establecido como tal, un gran aporte sin duda alguna para los estudiantes y docentes que comenzamos a repensar la historia de Bolivia. Y sé que todos nos hemos quedado con esa duda, ¿no? Con esa duda e inquietud y vamos a ir profundizando sobre el tema como tal. De todo corazón, muchísimas gracias, Franz Morales Méndez, por el espacio que nos brindaste, por el tiempo y por el conocimiento como tal. Espero que podamos tenerte más adelante en otros eventos. Tienes una serie de libros muy interesantes. Hay uno que me llama la atención, ¿no? Es La fiesta de los difuntos. Es uno de los textos que tienes como tal. Espero que más adelante podamos compartir en más eventos, talleres y seminarios, ¿no? Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Pública del Alto, estimado Franz. No, agradecerles a ustedes, ¿no? Al licenciado Pacosillo, con quien hemos coordinado constantemente este tema y por esa forma de pensar que ustedes tienen, ¿no? Creo que es hora de cambiar los aires que siempre nos han acompañado durante siglos, pero también invitarles especialmente a los jóvenes, ¿no? A que puedan leer, porque la única forma de cambiar nuestra realidad es la lectura. Así como el cuerpo requiere preparación física para tener un buen cuerpo, no solamente las mujercitas, ahora lo hacen también los hombres, ¿no? Para la mente, para el cerebro es la lectura, el mejor ejercicio para desarrollar. Invitarles a leer este libro. Ya había hablado con el licenciado Pacosillo en relación a los precios que los estoy dando muy, muy baratos en relación a lo que habitualmente se encuentra, ¿no? Entonces, está ahí la dirección, contáctense por favor a través del licenciado Pacosillo tal vez. Y repito, leer y leer es la única forma de salir de esta realidad. Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a usted, estimado Franz Morales Méndez. Estoy seguro que pronto lo vamos a tener en más eventos. Bien, para ir concluyendo con este ciclo de seminarios, vamos a ceder la palabra a una impulsora de estos eventos como tal, la coordinadora de la Fundación Huipala, la licenciada Betsabe Cabrera. Muchísimas gracias, estimada licenciada Betsabe, por apoyar a estos eventos académicos que constantemente la universidad ha ido desarrollando. Y creo yo que como fundación han ido colaborando constantemente en esta formación y coadyuvando a la formación de los estudiantes como tal. Licenciada Betsabe, por favor, tiene la palabra. Vamos a esperar un momentito, por favor. Creo que su micrófono, licenciada Betsabe. Ahora sí. Ahora Tengan sí. todos ustedes muy buenos días, querido Diego, gracias por la palabra. Licenciado Franz, realmente es un honor poder escuchar sus seminarios, realmente sus años de investigación. En una hora, hora y media, quedan muy cortos. A Dios gracias, tenemos la oportunidad de contar con su libro, que seguramente lo vamos a tener que estudiar durante un año para poder entender todo lo que allí está escrito. Muchísimas gracias realmente por todo el aporte. Y Fundación Comunidad Educativa Huipala acompaña a niñez y adolescencia trabajadora y a jóvenes que están en niveles universitarios profesionalizándose. Creo que es un aporte crítico a la realidad, de esa realidad que vienen todos nuestros jóvenes, que seguramente son los que van a seguir cambiando Bolivia. Y cuán fuerte es conocer que a quienes tú has conocido como los héroes de la patria terminan siendo algo montado. Realmente es fuerte. Entonces, mil gracias, sigue adelante. Seguramente lo vamos a seguir viendo mediante la UPA con los siguientes libros que he escrito. Muchísimas gracias. Gracias a la UPA, gracias a todos los jóvenes que seguramente quitan sus tiempos de descansar, de vida familiar para poder participar de algo tan importante como es este seminario. Gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Betsabe, por ese desprendimiento que siempre ha tenido para con nosotros como Universidad Pública del Alto. Estamos muy agradecidos, estamos seguros que va a seguir contribuyendo y apoyando a los demás eventos que vamos a ir teniendo dentro de la universidad como tal. Bien, para finalizar vamos a ceder la palabra a un impulsor de eventos académicos, a un impulsor en el tema académico como tal, en el tema de la escritura. Vamos a ceder la palabra al licenciado David Pacosillo, ejecutivo de la Asociación de Docentes como tal. Licenciado David, ¿puede clausurar por favor el evento del ciclo de seminarios? Claro que sí, muchas gracias. A nombre también de nuestro hermano vicerrector, doctor Efraín Chambi, vamos a cerrar este ciclo de seminarios con la presencia de un gran expositor, Franz Gustavo Morales, que considero, y hago un homenaje público, porque reconozco el trabajo que realiza Franz, porque no es un profesional que solamente dice y critica, ¿y dónde está nuestra historia? Él ha reconstruido nuestra historia. Está aquí en este libro. Uno lo ve, de verdad, y les invito a que por lo menos puedan buscarlo en algunas librerías. Esperamos que los encuentren y todas las personas que lo han solicitado, de verdad tienen un libro de esta talla que considero que va a servir mucho en su formación. Necesitamos reconstruir nuestra historia, necesitamos reconstruir también nuestras costumbres, necesitamos reconstruir también nuestra sociedad y los salteños. Pues por eso yo me siento orgulloso de decir que soy alteño, que trabajo en la Universidad Pública del Alto, porque esta ciudad de Aymaras ha podido cambiar la historia de un país en el año 2003 con la guerra del gas. Y no es justo que en 2019 nos hayan querido tratar tal vez hasta de salvajes. Considero que tenemos que reconstruir esta historia y Franz Gustavo Morales lo hace. Licenciado Franz, gracias por los años de trabajo. A veces uno no lo entiende. Escribir un libro y de la talla que ha hecho debe ser años de trabajo, años de esfuerzo, desde denunciar incluso actividades familiares, sociales, entre otros. Lo sé porque yo conozco lo difícil que es escribir un libro. Entonces, felicidades. Le motivo a que siga escribiendo,
Le motivo y le digo que su trabajo no está de más. Aquí en la Universidad Pública del Alto agradecemos su brillante dedicación que tiene con la historia y la historia crítica. Nada más, muchas gracias a todos los participantes, les deseo todo lo mejor y continuemos con esas actividades desde la Universidad Pública del Alto, Vicerrectorado. Gracias, licenciado Diego. Muchísimas gracias, estimado David. Bien, de esa manera concluimos con el ciclo de seminarios. Indicarles que la entrega de los certificados auspiciados de manera